de la ley de Biot-Savart, precisamente. ¿Cómo se aplica esta ley? Muy bien. Vamos a empezar con lo siguiente. Tenemos un alambre de longitud L, que es este de color negro, por el cual circula una corriente perdón, aquí está circulando, y a mí me interesa saber, fuera de ese alambre, en este punto P, cuánto campo magnético incide sobre ese punto. Ok. Siempre tenemos un diferencial de línea que me representa lo que es la corriente y siempre va en la misma dirección que la corriente. En este caso la corriente va para acá, el diferencial de L, que no me quedo tan derecho, va en ese sentido. Y desde el diferencial de L hasta el punto P hay una distancia R. Pero si ustedes lo notan, siempre entre el diferencial de L y la distancia R a P, que siempre este vector R va en dirección al punto P, se forma un ángulo, θ. Ok, entonces, ya viendo esto, la ley de Biot-Savart del magnetismo me dice que el campo magnético B es igual a mu sub 0, que es la permeabilidad magnética en el vacío, y la permeabilidad magnética en el vacío se refiere a la facilidad o dificultad que tiene el campo magnético de atravesar un material. Entre 4pi por la integral de la corriente por el diferencial de L, producto cruz, con el vector radial R, que es este vector precisamente, entre la distancia al cuadrado del diferencial de L al punto P. Ok. Yo manejo, en este caso, este producto vectorial, que es un producto cruz, lo puedo manejar como el escalar, de el valor absoluto del diferencial de L, el valor del vector R por el seno del ángulo. Pero recordemos algo. R, vector, es unitario. Y el módulo de un vector unitario siempre es 1. Por lo tanto, la ley de Biot-Savart para calcular precisamente el campo magnético en un punto alejado del alambre es igual a mu sub 0, permeabilidad magnética, entre 4pi, por la integral de I, la corriente eléctrica por el diferencial L, seno del ángulo, entre R cuadrado. Entonces, esa es la ley que me va a ayudar a conocer precisamente el campo magnético que yo estoy buscando fuera de un alambre. Recordando que una corriente eléctrica me genera un campo magnético. Muy bien, pero ahora veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo un alambre recto por el cual circula una corriente I? Yo puedo segmentar ese alambre en un pequeño diferencial de L y hay un punto P alejado de este alambre donde yo quiero analizar el campo magnético. Por lo cual hay una distancia R desde el diferencial de L hasta el punto P. ¿Cuál sería el ángulo θ entre DL y el vector R? ¿Cuál sería ese ángulo, jóvenes? El vector R, ¿de dónde a dónde va? Del diferencial de L al punto P. Entonces, ¿cómo va a ser el vector de R? De esta manera. Y el diferencial de L siempre va en el mismo sentido que la corriente. Por lo tanto, ¿cuánto es el ángulo entre DL y R? ¿Los escucho? Sin miedo, opinen. ¿Cuánto es el ángulo entre DL y R? Carlos Vázquez.
El ángulo entre estos dos, Carlos. ¿El ángulo? Ajá. ¿Cuánto sería? No estoy tan seguro, profe. No ¿Te sabría escucho? decirle. Donatiu, ¿le puedes ayudar a tu compañero? Sí, En el ¿por cuánto? ejemplo de aquí arriba, aquí está DL y aquí está R, vector. Este es el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? En este ejemplo, ¿cuánto es el ángulo? Aquí. El ángulo entre ellos es vector rosita, que es de L, y el vector R. ¿De cuánto es su ángulo entre ellos? ¿Cero? No. Efectivamente, porque van en la Profe, es misma que me pone dirección y sentido. nervioso. Profe, El ¿cómo hay ángulo que? θ entre DL y R es cero porque los dos van, recuerden, DL va en la dirección de la corriente eléctrica y va en este sentido. Y R va directamente del diferencial de L hasta el punto P. Por lo tanto, R también va en la misma dirección. Y el ángulo entre ellos dos es Cero. muy bien. Entonces, si aplico la ley, precisamente, me dice lo siguiente. El campo magnético entre el cable y el punto P es mu sub 0 entre 4pi integral de la corriente por el diferencial de línea por el seno de 0 entre R cuadrada. ¿Y el seno de 0 es? ¿Cuánto vale el seno de 0? ¿Cero? Vale Ajá, cero, correctamente. profe. Y cualquier cantidad multiplicada por 0 siempre es. Gonzalo Aguilar, ahí pongan. Ok, Gonzalo, y cualquier cantidad multiplicada por 0 es. ¿Perdón? ¿Cero? Excelente. Entonces el campo magnético en el punto P es 0. ¿Qué significa esto? Tengo la corriente, aquí tengo el punto P. Me di cuenta que el campo magnético es 0. Entonces, ¿qué significaría esto? ¿Qué sería lo interesante de saber? ¿En qué dirección está el punto P? ¿Para dónde va la corriente? Hacia la derecha y ¿Dónde está está el en punto? dirección. Entonces, ¿qué podemos definir o deducir? ¿Le das lectura a esto, por favor, Enrique? Sí, dice, si la corriente en la misma dirección de P, entonces B es igual a 0. ¿Qué me dice? Como lo comenta Enrique, o sea que si yo voy a analizar el punto P en la misma dirección de la corriente, el campo magnético es 0. Así esté completamente vertical, la corriente circula hacia arriba y en la misma dirección, en el mismo punto está el P de la corriente, también el campo magnético es 0. Por eso dice, si la corriente en la misma dirección de P, así esté en diagonal, esté en este sentido, pero si está en la misma dirección, la corriente fluye así y el punto P está aquí, sigue siendo mi campo magnético 0. ¿Estás? Ya está, profe. Muy bien, vamos a ver un ejemplo con respecto a la ley de, aplicando la ley de Biot-Savart del magnetismo, precisamente. Tenemos un alambre conductor
en forma de espira. Tengo este alambre conductor, por lo tanto hay una corriente que circula en esta dirección y en el centro está el punto P que yo quiero analizar cómo se genera un campo magnético a través de esta espira en este punto. Por lo tanto, del alambre al punto P hay una distancia R, ¿verdad? Que al parecer es el radio de esta circunferencia. Y aquí está el diferencial de L, que va en este sentido porque la corriente va en este sentido, aunque va a circular así. Ok, ¿vamos de acuerdo? Entonces hay que analizar el campo magnético producido en el punto P. Utilizando la ley de Biot-Savart, el campo magnético B es igual a mu sub 0 entre 4pi, integral de la corriente, diferencial de L, seno del ángulo entre R cuadrada. Ok, ¿cuánto vale el ángulo entre el vector R y el diferencial de L? ¿Cuánto va a valer ese angulazo? Podemos decir que R también está en este sentido. Tengo el vector de L. ¿Cuánto hay de ángulo entre los dos vectores? 90 grados. Efectivamente, es un ángulo recto. 90 grados, precisamente. Entonces, de 90 grados. ¿Y el seno de 90 grados a qué me equivale? Este ángulo me equivale a, 1. efectivamente, a 1. Viendo bien. Entonces, ¿mande? Muy bien. ¿Gonzalo? Dígame. ¿Cómo queda redefinida mi integral? Y la intensidad. Sí, intensidad de corriente o corriente eléctrica. ¿Qué Ajá, más? DL, Muy bien. y abajo R2. R cuadrado. Excelente, Gonzalo. Así se definió otra vez mi integral, porque el seno del ángulo entre R y DL es 90 grados. Ok. Ahora, pregunta. ¿Qué pasa con R cuadrado y qué pasa con I? ¿La corriente I es la misma? Sí, profe, es la misma porque pues en las leyes dice que lo que entra es lo mismo que sale, pero aquí Sí, no cambia. ¿Y R es la misma? sí sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo reescribo mi integral? R al cuadrado, B. ¿Cómo va a quedar mi integral? Quedaría ahí sobre R cuadrado diferencial de L. ¿En dónde quedaría la I y la R cuadrada? Afuera se sacan. Efectivamente. Porque son constantes, no van a cambiar con el tiempo. Entonces, ¿qué me queda? La integral de... Diferencial de DL. Efectivamente. Lo acaban de comentar ustedes, la corriente es la misma, no cambia. Significa que es constante. Y la distancia R en todo el círculo es la misma, es constante. Entonces, como las integrales lo indican, las constantes pueden Te hablan más. de mi integral. Y por último, ¿cuál sería el resultado entonces al realizar dicha integral? L. ¿B aquí es igual? ¿A qué sería igual B?
Solamente sería igual a la derivada de L. En este caso, para este problema, queda como multiplicado por L. L. excelentemente por la longitud. Entonces, para resolver yo este problema de la espira, lo reduzco a esta fórmula. Pero, ahora, jóvenes, si yo analizo la esfera completa, ¿cuánto va a valer L? Si es una esfera completa, ¿cuánto vale L, jóvenes? 360. ¿Y de qué otra manera lo puedes expresar? 2pi. En radianes, ¿a qué es igual? L, ¿a qué me equivaldría? ¿Está correcto, Gonzalo, lo que dijiste? Que son Ajá. 360 grados, pero en forma de radianes, ¿cómo se expresa? 2pi. Efectivamente. Entonces sería por 2pi. ¿Y qué te hace falta? ¿Qué nos hace falta? Agregar, porque estamos hablando de toda la circunferencia. 2pi, ¿qué? Radianes. Ah, En este caso, ¿les parece? Para que quede más claro. 2pi. Radianes, ¿no? O No. R. 2pi r. ¿Qué es 2pi r? ¿El radio? Ujú, porque estamos calculando todo esto. Entonces, el campo magnético, ¿cómo queda definido al final de todo esto? Para una circunferencia, vea que es igual. ¿Cómo va a quedar esto definido? ¿Se dividen 4 entre 2 o no? Sí. Entonces, ¿qué me queda? Entonces quedaría abajo R. 2R. Eso. Efectivamente. 2R. Entonces, si solamente calculan la circunferencia, entonces sería 2pi r. Pero si ustedes calculan, que la caray, media circunferencia, ¿a cuánto vale precisamente la longitud? ¿L a qué sería? Igual. Si es esto nada más. ¿Así? ¿Pi r? Exactamente. ¿Sí? R. Y si analizaran ustedes, perdón, solamente a esto, ¿a Medio qué pi será r. igual la longitud? Pi medio. Medio de pi r. L a qué es igual aquí. Un medio de pi r. Exactamente.
Ah, vizcaíno. Es que si dormí las 8 horas. Un medio de pi r o pi r entre 2. Y solamente esta longitud ya la sustituirían aquí y tendrían que resolver o simplificar la fórmula. Pero esta está definida precisamente para una circunferencia completa. Sí. Entonces, eso es la aplicación de la ley de Biot-Savart. Si conocieran ustedes aquí la corriente eléctrica, sustituyen, por ejemplo, 2 amperes, y si conocen el radio, por decir, es de 5 centímetros, lo convertirían a metros y también lo pondrían aquí. Ya nada más hacen el cálculo matemático y ustedes van a obtener el valor del campo magnético. Hasta ahí sería eso. Pero, si ustedes quieren conocer como vector, ¿qué es lo que nos hace falta? Solamente agregar un vector unitario. ¿Y ese vector unitario en qué dirección y sentido iría? Derecho. Yes. Pero esta es la aplicación a un pequeño problema de la ley de Biot-Savart, precisamente. Entonces, aquí quedamos que la longitud en este problema fue igual a 2pi r. Vuelvo a decir lo mismo. Este fue un proceso matemático nada más para calcular esta fórmula que se aplica solamente en alambre, en forma de espira o semicircunferencia a un segmento de la circunferencia, que es precisamente mu sub 0 y entre 4 pi r por L, pero L va a valer ya sea 2 pi r circunferencia completa, pi r media circunferencia y un cuarto de circunferencia pi r entre 2. ¿Alguna duda, chamacos? No, profe, hasta ahorita todo bien. Es solamente eso. Lo que hemos estado haciendo es solamente deduciendo la fórmula de un problema en específico. Porque esta no aplicaría a otro tipo de problemas, ya no. Solamente aplica a esto que es una circunferencia cerrada, precisamente. Y volvemos a lo mismo. La ley de Biot-Savart me ayuda a calcular el campo magnético en teslas que ejerce una corriente que pasa por un alambre en un punto fuera de ese alambre. Porque si el punto de análisis está en la misma dirección que la corriente eléctrica, el campo magnético es Pero, efectivamente. No importa cómo esté el alambre o la figura que tenga el alambre. Si el alambre, por ejemplo, ustedes tienen el alambre de esta manera, la corriente fluye de esta manera y el punto P está aquí. Como está en la misma dirección que el alambre, entonces el campo magnético es 0. Buenos días. ¿Por qué razón? Porque aquí está el diferencial de L, que va en la misma dirección de la corriente. Y R es la distancia de BL hasta el punto P. Y por lo tanto R también va, el vector R
unitario R va en la misma dirección que DL. Por esa razón, mientras sigan el mismo dirección y sentido, el campo magnético será cero. Esté inclinado, esté recto, está hacia abajo, no importa. En estos casos, si DL y R están en la misma dirección, o sea, el punto está en la misma dirección de la corriente, el campo magnético es cero. ¿Cómo ven? ¿Queda un poco más claro esto? Que a final de cuentas, vuelvo a repetir, Biot-Savart, Biot y también Savart se apoyaron ambos en la teoría de Gauss de campos magnéticos y formaron esta ley. Y con esta ley puedes calcular el campo magnético. Retomando rápidamente, vuelvo a decir, como eléctricos manejan ustedes diferentes dispositivos que generan corriente eléctrica. A veces sí es importante saber qué tanto magnetismo fuera del dispositivo se va a generar. Incluso el diseño de circuitos, diseño de tabletas de circuitos, si alguien ha desbaratado, siempre hay líneas que están impresas precisamente donde fluye la corriente, y es importante saber entre esta línea que fluye una corriente I y que fluye otra corriente aquí, en este punto se va a generar un campo magnético. Y los diseñadores deben de considerar esto, que el microcampo magnético que generan estas dos no te afecte el funcionamiento del dispositivo. Esa es otra aplicación dentro de la industria. Recuerden que cada vez los componentes dentro de un celular cada vez son más pequeños, son dispositivo. Como en la parte de adentro, tiene una circuitería muy pequeña donde fluye corriente eléctrica, y tienen que considerar que el campo magnético de una no te afecte a la otra, porque el campo magnético que genera esta alambre va a inducir otra corriente en este otro alambre. Por eso es una de las aplicaciones, o mínimo, de entender por qué se utiliza la ley de Biot. ¿Alguna duda, chamacos? No. No, profe, todo muy bien. Gracias. Si no hay dudas, jóvenes, entonces nos vemos el lunes. Ya que nos informen algo, les voy a hacer saber.